Hola, ¿qué tal? Soy Belice García Dos Castro. Bienvenidos a mi Instagram. Yo soy médico psiquiatra y soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y TREC, especializado en terapia racional emotivo-conductual. Y el día de hoy quería hacerles un video con información acerca del síndrome de la cabaña y de la fiebre de la cabaña. ¿Por qué? Porque hace 2, 3 días les pregunté por aquí por uno de mis stories si sabían que era el síndrome de la cabaña y el 80% de las personas dijo que no sabía y en Facebook el 100% me dijo que no sabía y querían saber qué era. Entonces me pareció súper importante hacer un video con esta información porque ambos son síndromes, ambos son un conjunto de signos y síntomas que van a aparecer debido al confinamiento y también luego al retorno progresivo a nuestras labores, a salir a la calle. Entonces es un momento crucial para aprender sobre ambos síndromes. Al ser síndromes, como les decía, un conjunto de signos y síntomas, no son el diagnóstico de alguna enfermedad o algún trastorno mental que esté reconocido en algún lugar. Y sí les voy a brindar al final ciertas técnicas o ciertas tips para que podamos prevenir la aparición de cualquiera de estos dos, o si empiezan a aparecer ciertos síntomas, podamos aprender a manejar la situación. Pero si vemos que nos está afectando muchísimo nuestro día a día, a nivel de nuestro funcionamiento como éramos antes, de tener estos síntomas, pues sí sería importante que pidamos ayuda con un profesional de la salud mental, el que ustedes quieran, con el que ustedes se sientan más cómodos. Entonces, primero está la fiebre de la cabaña. Ambos son síndromes distintos, aparecen en esta época de confinamiento, pero son diferentes. Entonces me pareció importante hablar de los dos. Fiebre de la cabaña suele aparecer al inicio, cuando recién estamos confinados. Solía aparecer, en realidad se conoce desde hace mucho tiempo, sobre todo en personas que vivían en lugares monótonos, alejados y que se tenían que quedar aislados o digamos encerrados, que no podían salir debido a los climas muy difíciles como tormentas de nieve, etcétera. Entonces no podían salir por un tiempo de sus casas. Entonces se veía que este confinamiento en un lugar monótono, estrecho, con una falta de movimiento y con pobre o casi nulo contacto social, podía hacer que aparezcan síntomas como irritabilidad, aburrimiento, desesperanza, impaciencia, problemas en el sueño, incluso agitación, ira, ansiedad, ¿no? Y sobre todo por la idea de ya no soporto estar en este lugar, ya tengo que salir, no aguanto más, ¿no? Entonces eso es lo primero y creo que suele aparecer al inicio, cuando recién nos imponen este confinamiento, no es que uno quiera, ¿no? Bueno, luego ya uno quiere cuando sabe cuáles son los peligros de no quedarse en casa, pero en este caso no, tiene que quedarse en casa porque podemos contagiarnos. Entonces creo que muchos de nosotros hemos tenido alguno de estos síntomas. ¿Y cuáles son los factores que aumentan que aparezca esta fiebre de la cabaña? Pues obviamente la imposición del confinamiento, quedarse en casa, el tener un pobre contacto social con otras personas, el de repente no tener una rutina del día a día, con actividades para distraernos, con actividades recreativas. Por ejemplo, el quedarnos con otras personas con las que de repente es un poco difícil o no tenemos las habilidades suficientes para manejar la convivencia, o no sabemos cómo manejar esa convivencia. De repente con niños, con adolescentes, por mucho tiempo sin tener lugares de descanso o breaks, ¿no? Cuando también estamos preocupados por la economía, porque hemos perdido el trabajo, porque estamos ganando menos, cuando hay desgaste laboral, no tenemos, obviamente ahora nos damos cuenta que con el teletrabajo hay más trabajo, porque primero hay que acostumbrarnos y aprender cómo hacer un teletrabajo, que nunca lo hemos hecho, o algunos trabajos de repente sí, y eso demanda tiempo, no tenemos tampoco el almuercito donde nos olvidamos un rato del trabajo, salimos a respirar aire, estamos todo el rato frente a la computadora, algunos hasta comen delante del computador, que no es lo ideal. Entonces, eso es primero la fiebre de la cabaña. Luego viene el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña suele aparecer ya casi al final, ¿no? Cuando ya tenemos cierto tiempo en casa, confinados, y empieza la vuelta progresiva al trabajo o hay que salir por alguna cosa puntual, alguna necesidad, y empiezan a salir ciertos signos y síntomas debido a la idea o la posibilidad de una idea real o imaginada de salir a la calle. Y nos da mucho miedo salir a la calle, mucho miedo tener contacto con otras personas y hacer nuestras rutinas anteriores. Por ejemplo, subir a la combi, ir al trabajo, etc. Principalmente ahora por el miedo a
contagiarnos, por el miedo a contagiar a otras personas. Y empiezan estas ideas catastróficas de si salgo me voy a contagiar, si salgo voy a contagiar a otra persona más, sería horrible, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el síndrome de la cabaña. Y que obviamente cuando estamos en casa, nuestra cabaña, el lugar seguro, nos sentimos tranquilos, nos sentimos contentos, seguros, pero de solamente pensar que tenemos que salir o hay que salir o en algún momento saldremos, empieza esta ansiedad intensa, exagerada, irritabilidad, inclusive también pues cólera, ¿no? Por el hecho de pensar que vamos a salir en algún momento, cuando ya se acerca este momento de salir. Y esto puede ocasionar a la larga que evitemos salir, es decir, que no queramos salir, que no salgamos. Entonces ese es el síndrome de la cabaña. Ambos son distintos, ambos tienen el nombre cabaña, se deben al confinamiento, pero pues, pasan por cosas distintas dentro del mismo confinamiento, ¿no? Uno por no querer, no soportar estar encerrado y otro por no querer salir, ¿no? El síndrome de la cabaña también puede estar más frecuente cuando existen ciertos factores. Por ejemplo, que una persona esté pasando el confinamiento sola. Cuando una persona no ha salido durante todo este confinamiento, es decir, no ha tenido, algunas personas han vuelto al trabajo o solían salir semanal o mensual o cada 2 semanas a hacer las compras o de repente ir al banco, etcétera. Pero en las personas que no salieron, pues hay más riesgo. En mi caso, por ejemplo, yo casi no he salido durante el confinamiento. Podría decir que he salido 2 veces desde marzo. Entonces, en mí y en otras personas parecidas a mí hay más riesgo de desarrollar el síndrome de la cabaña a la hora de pensar que hay que salir o ya tenemos que salir por algo puntual. Entonces, sabemos que ambos son distintos. Uno ocurre por la idea de no soporto ya estar en casa más con todo esto que hay que hacer, con el trabajo, con los chicos, no. Y el otro es no voy a salir porque me voy a contagiar, no hay forma, yo no salgo. Entonces, lo importante es aprender en ambos qué hacer para evitar que aparezcan estos síntomas y estos signos, porque obviamente van a afectar nuestra vida, no nos vamos a sentir bien. Y si ya empezamos a sentir uno que otro de estos síntomas, pues aprender cómo manejarlo. Y si no se puede, pedir ayuda a un profesional de la salud mental, sea psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta. Entonces, ¿cuáles son estos, digamos, técnicas que yo les puedo compartir? La primera sería que tengamos una rutina. Sí, aprendamos al de lunes a viernes tener una rutina que incorpore actividades recreativas, nuestro horario de trabajo, descanso, todo. Desde qué hora nos levantamos, salimos, un horario, etc. De repente el fin de semana no tener una rutina para que el fin de semana sea distinto. Generalmente los fines de semana cuando salíamos, el fin de semana era diferente, ¿no? Dormíamos un poco más, nos quedábamos más en casa, hacíamos más actividades recreativas, etc. También puede ser en casa. Entonces ya sabemos. Pero si es que poco a poco tenemos que reintegrarnos porque nuestro trabajo así lo requiere o cuando esto pase tengamos que reintegrarnos también todos a trabajar o a salir nuevamente cuando esto haya acabado, también poco a poco volver a recuperar y volver a practicar las rutinas de antes de que esto haya pasado, pero con los cuidados y las medidas de higiene, de protección que ahora hay que tener hasta que acabe la pandemia. Entonces es muy importante. 2 es tener contacto social. Sí. El contacto social no solamente físico, aunque es importante porque el ser humano no está preparado para no estar en contacto social, por eso es que nos suele afectar tanto el confinamiento, pero tener contacto ya sea por Zoom, por videollamada, por mensaje de texto, por WhatsApp, por lo que sea. Y poco a poco, cuando eso también pase y volvamos a encontrarnos y volvamos a abrazarnos, entonces que sea poco a poco, no presionarnos. Eso es 2. Dormir adecuadamente, tener horarios para descansar con todas las medidas de higiene del sueño que podemos aplicar. Yo tengo un video también en Instagram TV sobre las medidas de higiene del sueño. En mi canal de YouTube también encuentran uno que es un poco más largo. Alimentarnos adecuadamente, balanceadamente. También tuve una entrevista con una amiga que es nutricionista y vimos cómo lo que comemos también influye en cómo nos sentimos. También lo pueden ver en mi Instagram TV. Después también está el practicar actividades que nos gusten, recreativas, y ahí está hacer cualquier cosa que a nosotros nos guste, sea para nuestro bien, para sentirnos bien, bailar, cuidar nuestras plantas, jugar juegos de mesa, hacer meditación, yoga, lo que ustedes quieran. Y luego ingresa a hacer alguna actividad física, mantenernos activos, con baile, con, no sé, con ejercicios aeróbicos, lo que ustedes quieran. Tener contacto con la naturaleza, salir a respirar aire fresco en nuestro patio, nuestro balcón, como ustedes lo quieran hacer, si toman sus medidas de precaución también saliendo.
si así lo quieren, tener contacto con nuestras plantas, con nuestras mascotas, eso es muy importante. Luego está el dosificar la información. La información puede ser muy importante, pero dos cosas importantes relacionadas con la información es qué tipo de información, es decir, que sea información de fuentes confiables, y dos, racionar tu información, dosificar la información para que no te satures, que en todo el día no sea pues todos estos tipos de información que incluso pueden ser falsas, ¿no? Por eso es que hay que informarnos de fuentes confiables. Luego, diferenciar un poco, y eso está mucho, es digamos más una técnica a nivel de nuestro pensamiento cognitiva, diferenciar mucho lo que es realista, es decir, sí, el peligro de contagiarnos, etcétera, es real, pero después de lo catastrófico. Si yo me cuido, si yo salgo solamente para lo necesario, después me quedo en casa, y si salgo y me cuido y tomo las medidas de protección adecuadas, pues no tengo por qué contagiarme. Entonces, dejar de catastrofizar, también de me voy a contagiar, esto va a pasar de todas maneras, etcétera, ¿no? No confundir una posibilidad, sí, con una realidad. Luego está también el mantenernos en el hoy, es decir, vivir un día a la vez. No tenemos certeza de nada de lo que vaya a pasar mañana, pasado, para nadie. Entonces vivamos el hoy. Y también lo que les puedo decir que a mí me sirve mucho es no presionarnos por sentirnos bien. Nos pasa a todos, creemos que solamente nos podemos sentir bien durante todo el día, pero no hay ser humano que se sienta bien todos los días ni todo el día. Tenemos subidas y bajadas adecuadas, normales. Podemos sentir tristeza, yo también siento ansiedad, una ansiedad saludable, puedo sentir por momentos molestia, culpa, de todo, y después sentirme nuevamente bien. Así somos los seres humanos. Pero a veces nos presionamos por sentirnos bien todo el momento. Y hay que aprender un poco a tener tolerancia al malestar, también tolerancia a la incomodidad, tolerancia a que vamos a sentir ciertas emociones que no necesariamente tienen que ser tratadas con medicación, con un psiquiatra, no. Pero de repente para aprender eso, sí es importante conversar con un terapeuta. Entonces espero que esto les haya gustado. Déjenme sus comentarios, déjenme sus dudas más abajo, denle like, compartan este video para que la información llegue a más personas y no dejen de seguirme aquí por Instagram como Belice Sana Tu Vida, en Facebook también me pueden encontrar como Belice Sana Tu Vida y suscríbanse a mi canal de YouTube, ahí también tengo videos con temas completamente relacionados a la salud mental. Chao, chao.